Buen día, bienvenidos a visualizar nuestro video Cómo aprende el cerebro, con el cual se realizó un acercamiento al aprendizaje y sus bases biológicas, tomando como referente la neurociencia del aprendizaje para conocer el funcionamiento del sistema nervioso, las partes que le componen y su relación con el aprendizaje. Con ejemplo, observarán algunas características del aprendizaje a lo largo de la vida del ser humano en diferentes contextos. También se explicará brevemente de qué manera la tecnología está incidiendo en este importante proceso. Para comenzar, definiremos el aprendizaje según Jung. Es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de formas de experiencia. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, aprender implica formar y fortalecer conexiones y redes nerviosas. Este proceso es conocido como consolidación. Pero ¿cómo se relaciona lo anterior con el sistema nervioso central? Pues bien, como lo plantea Campos, a través de las células nerviosas llamadas neuronas, que se comunican entre sí mediante la sinapsis, se da el paso a que en el cerebro ocurra el aprendizaje. Aquí es necesario señalar que el cerebro es el único órgano del cuerpo que tiene la capacidad de aprender y enseñarse a sí mismo, como lo afirma este mismo autor. Y para esto es fundamental la articulación que se da entre cada parte, pues su funcionamiento no ocurre de manera segmentada, sino que hace parte de un complejo engranaje. Por ejemplo, la corteza cerebral o materia gris es la capa delgada que cubre el cerebro. Es el área central involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial. Asimismo, la corteza contiene los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, cada uno de los cuales se compone de 4 lóbulos, el occipital, parietal, temporal y frontal. Ahora vamos a ver el primer ejemplo acerca de cómo se da el aprendizaje en un niño con el uso de la tecnología en la vida familiar, pero antes de esto nombraremos algunas características del aprendizaje en la niñez. Se presenta una multiplicación de conexiones entre las neuronas. Los sistemas asociados con la visión, la audición y los movimientos motores se desarrollan a través de la experiencia, de la exploración durante los 2 primeros años de vida. El juego es la principal actividad del niño, porque le permite socializar, expresar sus sentimientos y estimular su desarrollo cognitivo. Ahora regresando al ejemplo, en la imagen se observa a un niño viendo dibujos animados en la televisión, lo cual es atrayente porque estos programas cuentan con gran cantidad de estímulos visuales que incluyen colores llamativos con contrastes que en el cerebro van a activar los lóbulos occipitales, ya que estos lóbulos son los encargados de participar en el procesamiento de la información visual. Los efectos de sonido como animaciones, exclamaciones que apoyan las acciones de los personajes, además de canciones llamativas, son estímulos que activan los lóbulos temporales que son los encargados de procesar este tipo de información. La ventaja de la televisión es que se consigue captar la atención de los niños. Sin embargo, la desventaja de la televisión, como lo establece Jensen, es que es un mal sustituto de un ambiente rico en estímulos visuales, porque es bidimensional y el cerebro en desarrollo necesita percibir la profundidad. Un ejemplo de la exploración del medio en el contexto escolar es una actividad en la que se utiliza un panel sensorial, el cual tiene objetos con diferentes texturas, tamaños, sonidos y colores. Con él se estimulan las funciones perceptuales, activando, además del lóbulo occipital y temporal, el lóbulo parietal, encargado de procesar la información táctil, ya que el niño tendrá que manipular con sus manos los diferentes objetos del panel. El lóbulo frontal se activará también, pues este cumple con la función de la planeación y de la resolución de problemas. Las ventajas del uso de los paneles son que promueven el desarrollo del libre movimiento para que el niño interactúe, descubra y alcance los elementos. Asimismo, permite centrar su atención en una tarea concreta, estimulando el desarrollo cognitivo, estableciendo la relación causa-efecto a través de la exploración de los objetos. Hola compañeros, vamos a hablar del ejemplo del aprendizaje en los adolescentes. A sus 18 años los adolescentes pierden por lo menos la mitad de las neuronas que tenían en su infancia. Es una etapa crítica a nivel biológico, pues ocurre la podación neuronal, que consiste que las conexiones que no se usan se desechan para lograr una mayor eficiencia del cerebro. Además, se sufre alteraciones a nivel de la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones. Asimismo, se evidencian cambios en los neurotransmisores, como la dopamina, que tiene relación directa con la obtención de necesidades y placer, y llegado el momento, si existen niveles excesivos de pueden llevar a los adolescentes a realizar acciones riesgosas, sin medir las consecuencias.
En este sentido, para que los adolescentes aprendan más fácil y procesen la información en esta etapa crítica, es importante que los docentes no muestren superioridad, pues ellos se sienten provocados y por llevar la contraria pueden asumir cosas ilícitas. Hay que estimularlos a través de actividades visuales, auditivas, táctiles, donde puedan incorporar la toma de decisiones. Por ejemplo, el juego de roles, en donde ellos toman y miden consecuencias de sus decisiones desde otras posturas. Las desventajas de esta etapa es que los adolescentes están en riesgo potencial dados los cambios evidentes en la estructura del cerebro y son vulnerables a las decisiones de sus pares. El adulto tiene un proceso diferente en el aprendizaje, debido al desarrollo de sus capacidades y la definición de unas características y métodos de aprendizaje preconcebidos. En esta medida, como vemos, el cerebro funciona en conjunto con el cuerpo. Así, el cerebro puede tanto deteriorarse como ejercitarse según su uso. Un ejemplo de esto se puede ver en el aprendizaje diario, tanto formal como informal, donde un adulto que ha tocado instrumentos toda su vida tiene ciertos campos del cerebro más desarrollados, lo que le permite una ventaja frente a sus compañeros. Esto desarrolla su creatividad, memoria, su habilidad lingüística e incluso manejar las emociones. Ahora en contraposición a un adulto que ha pasado por la escuela y se ha encontrado con métodos de aprendizaje contrarios a los que él podría desarrollar en el orden en ser una persona que aprende por base de la experiencia, pero se ha encontrado siempre un espacio donde prima los conocimientos memorísticos, o en algunos casos quizás el razonamiento, pero no el empirismo. El adulto se ve limitado a no desarrollarse en su plena capacidad, como lo haría el adulto que conoce cómo funciona su aprendizaje y que además ha ejercitado su cerebro a través de la música. Gracias a la neurociencia y el entendimiento del cerebro en los seres humanos, se puede obtener unas ventajas en el aprendizaje, lo que a su vez repercute en el campo laboral, educacional e incluso en el ambiente familiar. El ser humano, como menciona Ana Lucía Campos, tiene inteligencias múltiples, desarrollando así a la que mejor se esté adaptado. Como ejemplo, la inteligencia emocional, que ayuda a garantizar un mejor ambiente familiar desde el ámbito social y comunicativo. Esto ya que las emociones matizan el funcionamiento del cerebro y su control solo beneficiaría al sujeto. Conclusiones. Para realizar una buena práctica educativa es primordial entender el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso central, ya que es fundamental para la obtención del aprendizaje. Para relacionar de manera específica el aprendizaje y sus bases biológicas, es indispensable hablar del sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal, que es donde se da el proceso neuronal para el aprendizaje llamado sinapsis. El aprendizaje es un proceso a través del cual se efectúan cambios que son resultado de la experiencia. Está determinado por factores biológicos, psicológicos, culturales, sociales e históricos. Es un proceso gradual que va de lo más simple y concreto a lo más abstracto y complejo.